yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, en el video de hoy volveremos a los principios básicos del catalán. Aprenderemos cómo saludar, cómo presentarnos y cómo despedirnos. Lo haremos creando frases cortas y sencillas, pero que nos serán muy útiles a la hora de comenzar a practicar a hablar catalán. Ya sabemos el método o sistema, como le digo yo, para conjugar los verbos. Por tanto, si no lo has visto, te invito a que veas los 3 videos anteriores en los que hablamos de los verbos y los grupos de conjugación y algunos que otros tips para saber cómo reconocer los diferentes pronombres personales. Por tanto, como con los videos anteriores ya hemos practicado un poco los verbos, en el video de hoy no los conjugaré, sino que simplemente los diré como ejemplos. Muchos de ustedes están aprendiendo catalán porque vienen a vivir o porque simplemente les gusta el idioma. Por tanto, yo también creo que es importante, sobre todo para los que vienen aquí a vivir, sea por temas de estudios, de trabajo, que aprendan a saludar, a presentarse y a despedirse tanto de manera informal, como haríamos con amigos, familia, y de manera formal, como haríamos en una entrevista de trabajo, frente a personas mayores, en todos los ámbitos formales que nos podamos encontrar. Para saludar de manera informal lo haríamos de la siguiente manera. Hola! Hola, com va? Hola! Què hi ha? Bon dia! Bona tarda! Bona nit! Para saludar de manera formal simplemente usamos el hola y las 3 partes del día, que son las 3 últimas de la manera informal. Bon dia, que es buenos días, bona tarda, que es buenas tardes, y bona nit, que es buenas noches. Luego, a la hora de llegar a un sitio por primera vez, aparte de saludar, lo que hacemos es decir nuestro nombre. Para hacer esto tenemos 2 opciones: utilizar el verbo ser o utilizar el verbo dir-se. Los 2 verbos pueden ser utilizados tanto para decir nuestro nombre de manera formal como para hacerlo de manera informal. Lo que pasa es que normalmente el verbo dir-se es el que se suele utilizar para presentarnos o decir nuestro nombre de manera formal. Veamos cómo nos presentaríamos nosotros. Hola, yo soy la Gemma, ¿y tú? ¿Cómo et dius? Esto sería en caso de presentar o decir nuestro nombre con el verbo ser. En esa frase estoy saludando, diciendo mi nombre y pidiendo el nombre de la otra persona. Si queremos preguntar por una tercera persona o un grupo de personas que no esté dentro del grupo que está en la conversación, sería de la siguiente manera. ¿Qui és ell? Ell es l'Enric. ¿Y qui és ella? Ella es la Carme. En caso de que sea para preguntar por un grupo de personas, sería de la siguiente manera. Qui són ells? Ells son l'Enric y la Carme. Y para preguntar a un grupo de personas con los que estamos hablando directamente, sería: qui sou vosaltres? Nosaltres som la Gemma, l'Enric y la Carme. Como veis, cuando utilizamos el verbo ser para decir nuestro nombre o para decir el nombre de otra persona, siempre colocamos el artículo personal delante del nombre. El artículo personal él, en caso de ser un nombre masculino, y el artículo personal la, en caso de ser femenino. Estos 2 artículos se pueden apostrofar en caso de que el nombre comience por vocal. Como en el caso que he dicho en el ejemplo, l'Enric comienza por E y al comenzar por vocal, el artículo personal él se apostrofa y queda l'Enric. En cambio, veamos cómo sería con el verbo dir-se. Com et dius? Em dic Gemma. Igualmente, si queremos presentar o preguntar por un grupo de personas ajenos a la conversación, sería de la siguiente manera. Com es diu ell? Ell es diu Enric. I com es diu ella? Ella es diu Carme. Si queremos preguntar por una persona ajena al grupo, sería de la siguiente manera. Com es diuen ells?
Ells es diuen Enric y Carme. Y cuando queremos preguntarle directamente a un grupo de personas que están incluidas dentro de la conversación, sería: I vosaltres, com us dieu? Nosaltres es diem Gemma, Enric y Carme. En el caso del verbo dir-se, nunca se coloca el artículo personal delante del nombre. Para que estas dos maneras de decir nuestro nombre nos queden más claras, os dejaré una fórmula de cómo estructurar la frase. En el caso del verbo ser sería verb ser más article personal más nom. Y en el caso del verbo dir-se sería verb dir-se más nom. Otra de las cosas que solemos preguntar o decir a la hora de llegar a un sitio nuevo es ¿de dónde somos? Para preguntarlo utilizamos la frase d'on ets. De apóstrofe on ets. La de es de, on es donde y ets eres. Veamos. Hola, d'on ets? Hola, yo soy de Venezuela. ¿Y tú? D'on ets sirve para preguntar de dónde eres, y d'on vens sería otra manera de preguntarlo, sería de dónde vienes. La estructura para preguntar en este caso sería d'on más verb ser y signo de interrogación. Y para responder sería verb ser más lloc. Lloc quiere decir lugar. En otro video más adelante tengo pensado hablar un poco sobre los nombres de los países en catalán y sus gentilicios. Si este tema os interesa, dejadmelo en los comentarios y lo programo para hacerlo más adelante. Por último, en caso de que sea una conversación breve o que simplemente sea una presentación delante de un grupo, pues nos despedimos. Para despedirnos de manera informal y de manera formal sí que hay más diferencias que para saludar. Para despedirnos de manera informal lo haríamos de la siguiente manera. Adeu, fins ara, fins demà, adeu, fins aviat, petons, petonets. Para hacerlo de manera formal lo haríamos de la siguiente manera. Adeu-siau, que vagi bé, passiu bé, a reveure. Y para acabar lo haremos con una conversación completa formal y otra informal utilizando lo que hemos visto en este video. Hola, com et dius? Hola, em dic Gemma. I tu, qui ets? Soc l'Andrés. D'on ets? Soc de Venezuela. I tu? De Madrid. Ah, molt bé. Ara entro a clase. Ens veiem després. Adeu. Fins ara. Y una conversación formal sería de la siguiente manera. Bon dia. Bon dia. Ets la nova vecina, oi? Com et dius? Sí, m'he mudat avui. Em dic Gemma Chacín. Molt de gust, nena. I d'on vens? Soc de Venezuela. I vostè com es diu? Em dic Montserrat Grau. Molt de gust, senyora Montserrat. Igualment, maca. Marxo ja, que he d'anar a comprar. Adeu-siau. Adeu, passiu bé. Practica. Frente al espejo, con un amigo, con el perro, pero practica. Recuerda que solo practicar te dará el oído necesario para que sepas también cómo pronunciar. Leer y escuchar catalán te ayudará muchísimo también. En la cajita de información te dejaré links de diarios en catalán para que practiques la lectura. Y para que escuches te dejaré 3 canciones. Vespre dels Pets, Que boig al món de l'Ax Busto y Sense tu de Terapia de Choc. Las 3 canciones son lentas para que puedas entender un poco lo que dicen y vayas comenzando a identificar palabras. Y esto es todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para que sigamos aprendiendo lo básico del catalán. Adiós, en catalán, adeu, hasta la próxima.